Dios les bendiga, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede hoy jueves de estar aquí para adorarle por medio de las Escrituras, aprender, crecer. Gracias por sintonizarse, esperamos que usted aprenda en este día. La clase es la número 9, gloria al Señor del libro, la va a dar nuestro hermano Sergio, gloria a Dios. Esperamos que lo que Dios traiga para hoy sea de bendición para la vida de todos nosotros. Amén. Gracias, nuestro hermano Sergio. Amén, mis hermanos, Dios me los bendiga. En esta hora estaremos hoy en la clase número 9, de cual se trata el enfoque bíblico sobre migración y refugio. Amén. Amén. Es un tema un poco hay muchos, nosotros los hermanos nos sentimos un poco cuando estamos que no nos sentimos en nuestra tierra, ¿no? Llegamos aquí. Entonces esto va a tratar en hoy el pensamiento central de esta clase. Todo creyente está llamado a obedecer los lineamientos divinos establecidos en las Escrituras en relación a los extranjeros. Amén. Amén. El texto Aureo es: y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Estaremos hoy leyendo en la palabra, este versículo que vamos a estar leyendo, estaremos hoy leyendo Génesis 46. Que pueden buscarlo en su Biblia, Génesis 46, estaremos leyendo del 1 al 5. Eso es lo que nos trae la clase en el día de hoy. Génesis 46, del 1 al 5. Estaremos hablando sobre la emigración y el refugio. Amén. 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 Israel, los extranjeros, la fecha en Génesis fue escrito en el 1450 y 1410 antes de Cristo. Génesis fue escrito en el 1450 y 1410 antes de Cristo. ¿Quién me pudiera leer en esta hora el Génesis 46, el versículo solamente 1? Un valiente que pueda... Amén. Amén. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Amén. Los cristianos necesitan dirección divina para emigrar. Amén. Eso es una de las cosas que hoy estamos viendo hoy en día, y eso es una anécdota que quiero traer personalmente aquí hoy en este estudio. Cuando yo he conocido muchas personas que a través que han venido en travesía, que han llegado en travesía por Guatemala, Nicaragua, Honduras, es decir, paisanos míos de Cuba, que no conocían a Dios, no conocían a Dios, y en esta travesía ellos venían con diferentes culturas, venían con diferentes posiciones, diferentes caracteres, y entonces cuando ellos emprenden esta travesía, despojándose de su familia, en Cuba es muy doloroso dejar un familiar, ¿me entiende? Con otras culturas, entre eso venía el sentimiento del temor, que fueran secuestrados, el sentimiento de llanto porque han dejado hijos, muchos matrimonios se separaron a través de estas travesías que se hicieron masivamente, como cubanos, también nicaragüenses, hondureños y así demás y demás, no solamente los cubanos. Ellos venían con carácter y actitudes distintas acostumbrados a su país. Muchos de los que yo he conocido venían en estos lugares que venían en esas travesías, había muchas iglesias en las casas que ellos se hospedaban. Entonces muchos de ellos en ese mismo temor decían, déjame ir a la iglesia porque existe un Dios, allá arriba existe un Dios, a pesar de que ellos tenían sus costumbres y a pesar de que ellos tenían sus actitudes y su manera de pensar, ¿no? Pese a estas cosas, muchos conocieron en la travesía al Dios que hoy yo hablo, a Dios que hoy yo predico, el Dios Amén. Que me cambió a mí, a mi familia. Y muchos de ellos, con llegar aquí, ellos eran capaces de estar largas horas en oración, largas horas en una iglesia, buscando a Dios, leyendo la palabra, viendo una serie en esos hoteles que se hospedaban en México.
¿no? Y entonces muchos me decían, pero yo sé que hay un Dios, no sé qué más, yo sé que Dios existe, yo sé que, pero también yo tengo mi cultura, pero no, yo estoy con Dios. Entonces ellos, al venir en esa travesía pidiéndole a Dios, muchos hicieron como que compromiso, lo que él no sabe, Señor, si tú me pones ahí, yo te voy a adorar, si me pones en ese país, en esa nación, yo voy a hacer tu voluntad, ¿me entiendes? Cuando ellos llegan, que Dios, porque Dios es un Dios que cumple, Dios es un Dios que escucha, y Dios es un Dios, ¿me entiende? Que no hay justificación delante de él, lo que es sí, sí, lo que es no, no. Muchos de ellos llegaron a este país, Dios le dio la oportunidad de llegar a esta gran nación, y muchos fueron descarriados como ovejas. Amén. Amén. Se olvidaron a Dios que los liberó del secuestro, se olvidaron a Dios que los liberó de una pérdida, se olvidaron a Dios que los liberó de un robo, se olvidaron de Dios que los sostuvo hasta llegar a esta gran nación. Pues, Muchas veces se olvida de las promesas que en el camino uno le dice a Dios, Amén. que te voy a servir, que voy para la iglesia. Ese es el pacto que hacen, la amén, promesa. amén. Esa es la promesa. Y esto quiero traerlo hoy porque es muy importante que se está viendo hoy en la iglesia. Muchos de los que estamos aquí hemos nacido en distintos países, ¿no? Aquí tenemos nuestros hermanos de Cuba, Dominicana, Honduras, Dominicana, Salvador, Salvador, Puerto Rico, México. amén, México, Gloria a país que Dios. me gusta mucho. Y entonces todos venimos con distintas culturas, ¿no? Entonces hemos llegado a este país. Y sé que el Señor en un momento dado, muchos ya venían con Dios en su corazón, pero otros conocieron a Dios aquí. Entonces es algo muy como que difícil de despojarse de esa comida de mamá que te prepara a las 12 del día, despojarte a lo mejor de un hijo, despojarte a lo mejor de una esposa que llevan 10 años de matrimonio y tienes que despojarte a lo mejor de propiedades que tú has obtenido con mucho esfuerzo en esos países. Y en esta iglesia se han oído muchas testimonios de personas que lo perdieron todo en sus países, otros que no podían desprenderse de su país, y otros que Dios le dijo, es hora de partir. Amén. Amén. Es un caso, testimonio real de que lo que ha hecho Dios conmigo. Yo conocí a Dios en México, muchos saben mi testimonio, 5 años en México. Y un día Dios me dijo, deja todo lo que te dio el diablo y comencemos de cero. Y me puso en este país. Nunca yo me imaginé llegar a este país. Ni en sueño, ni nunca fue mi afán, nunca fue mi objetivo. ¿Me entiendes? Ya que traía otras costumbres y otra manera y estilo de vida del cual sé que no era alineado a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, ¿me entiendes? Cuando Dios te dice, es ahora, Dios lo que está esperando es el heme aquí. Amén. Entonces, es donde nosotros tenemos que tener dirección de Dios para darle un cambio. Muchos han venido por embullo a esta nación porque aquí se gana más, y cuando te encuentras con esta realidad de que es un país duro, que es un país que tiene que pagar, muchos vuelven a arrastrar y dicen, yo me siento bien como yo me vivía en mi país. Yo me siento bien de la manera que yo vivía, con mis ídolos, con la manera que yo me sentaba en la esquina a tomarme una botella de ron o meterme en una discoteca con 5 pesos. Y así se sentían cómodos, y venir a este país que hay leyes, ¿me entiendes? Que las cosas se tienen que hacer bien, les choca. Y eso lo podemos ver también en el pueblo que fue liberado con Moisés, ¿no? Con el faraón. Muchos, cuando Dios le dio la oportunidad de salir de ese yugo que lo estaba oprimiendo, de ese yugo que lo estaba maltratando, que estaba en el desierto. Fíjate que Dios los proveía de alimento y en torbellinos y en esta situación los guiaba por los caminos, pero su corazón era tan duro que traían costumbres del pasado, el igual se está viviendo hoy en día. Hay personas que Dios los liberta de casa de servidumbre, porque le servíamos al tirano, habíamos que hacer lo que decía el faraón en esos países, un país duro donde la violencia estaba abundante en cada esquina, y entonces nos ponen en una posición donde tenemos libertad, donde tenemos personas que están alineadas a la ley, entonces se sienten incómodos. ¿Y qué es lo que dicen? Necesito seguir comiendo cebolla, que es lo que decía. Ajo y cebolla. Ese pueblo comía cebolla todos los días, carne. literalmente, y el faraón los maltrataba, los humillaba. A veces no se podían bañar, era un maltrato continuo. Dios puso su mano y dijo, ese es mi pueblo. El amor de Dios nunca merma, nunca caduca. Dios está presto para que si tú lo escuchas, para que si tú eres guiado por su palabra y por su Espíritu Santo, Él no te deje en vergüenza. Amén. Amén. Y es lo que le pasaba a este pueblo. Este pueblo cuando se siente que lo que esperaban ellos, ¿me entiendes? No era lo que ellos estaban esperando, empezaron a renegar. Empezaron, como decimos, a relinchar y querer virar para atrás. Amén. En todos los tiempos siempre ha existido la emigración. Yo quisiera que un hermano, un valiente, me fuera a Daniel 12:4. Daniel 12:4. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Qué valiste me lo puede leer? Ok. Hermano Gaspar, listo ahí siempre. Amén. ¿Qué Amén. fue que no le va a brillar? Pero, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Gloria a Dios. En todos los tiempos podemos ver hasta en el Viejo Testamento la emigración siempre existió. Nuestro Señor Jesús hubo un tiempo en la tierra donde Él tuvo que emigrar. Amén. Él tuvo que trasladarse. Él tuvo que moverse. Amén. Entonces nosotros al llegar a este país, a nosotros al llegar aquí, nosotros nos sentimos un poco tristes, un poco desacomodados, desajustados, pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, dice que nosotros estaremos en victoria. Hoy mismo yo estaba en el trabajo y estaba hablando con el muchacho que trabaja y le estaba hablando de la palabra y me decía, hermano, tengo unas ganas de ir a mi pueblo, ver a mis hijos, y qué casualidad que hoy me toca a mí esta palabra, no lo sabía, me toca a mí este estudio. Y le digo, sí, mi hermano, tienes ganas de ver así, tengo ganas de ver a mi esposa, ya llevo 2 años aquí en el país y quiero estar allá, quiero caminar por los montes, montarme en un caballo, subirme en una mata, la costumbre, ¿se entiende? ¿Me entiende? Y yo le digo, mi hermano, te voy a explicar algo. En estos momentos me siento en la confianza de decirte que en cualquier parte del mundo que yo me encuentre en estos momentos, así sea en Alaska, así sea en Turquía, así sea en China o en el mismo Cuba, si la vida, Dios me pone de nuevo, ¿no? Yo te digo una cosa, mi hermano, teniendo a Dios en mi corazón, como si la vida me pone Aleluya. a vivir en ese buzón que tú ves ahí. Sí, Había un Señor. buzón, estaban los carteros repartiendo cartas. Si yo tengo que vivir adentro de ese buzón, pero teniendo a Dios, mi hermano, yo lo tengo todo, ¿me entiendes? Amén. Porque teniendo nosotros a Dios, no importa el lugar, no importa, ¿me entiendes? Simplemente Dios trabaja de manera distinta con cada uno. A unos los quiso allá. Yo tengo hermanos que están en Cuba y es necesario que estén en Cuba porque evangelizan. Tú ves que se le mandan ofrendas y van a repartir a las calles. Es decir, como que no es el tiempo que Dios los quiere en este país. Otros, ¿me entiendes? Dios los quiso mover para acá. Quiso hacer cosas nuevas con ellos. Hemos visto el testimonio de la hermana Chamit, del pastor, como ese huracán acabó con todo. Y Chamit dura por no salir y que si sabe, y uno orando, el pastor y uno orando. Y están aquí. Es decir, que si al pastor le hubiesen dicho en aquel tiempo atrás, le pusieran esta imagen del pastor ministrando una iglesia, de los adornos, él no, a lo mejor Chamín no lo creería, decía, no creo eso. Pero no es el por qué pasó esto, pero por qué perdí esto, sino es el para qué de Dios. Dios hoy ha movido a nuestro pastor, que lo queremos y lo honramos mucho, a esta gran nación, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuántas almas nos han salvado a través de él? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántos matrimonios han sido restaurados? ¿Cuántas cosas lindas se han hecho para la iglesia y para Dios? ¿Me entiendes? Y entonces tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Amén. Amén. En Génesis 46, el versículo 1, en el versículo 1 nos muestra el comienzo del viaje de Jacob, desde Canaán hasta Egipto, donde los esperaba su hijo, José. Todos sabemos que Jacob hubo un tiempo, amén, Jacob hubo un tiempo que sufre una separación de un cierto tiempo y determinado tiempo de su hijo José. En esta separación todos sabemos que la separación conduce a dolor, sufrimiento, estrés, ya también que quedándose ciego, dice no tengo esperanza de ver qué ha pasado con mi hijo, se ha perdido, no lo veré más, ¿me entiendes? Pero todos tenemos que entender algo claro, que Dios siempre tiene un plan. Amén. Dios habla con Jacob y le dice, prepárate, porque vas a descender a Egipto. Jacob en ese momento que le dicen eso, ¿me entiendes? Él no dice, no, espérate que yo voy mañana, que yo voy pasado. Él arrancó pero no solo él, su parentela. Y caminó, ¿me entiendes? Él fue guiado por lo que le había dicho Dios. Lo cual muestra un cambio de carácter moral y espiritual. Antes su nombre significaba usurpador. Ahora su nuevo nombre tiene el sentido de luchar con Dios y vencer a cambio de una bendición. Allí en Bersabá, Jacob
ofreció sacrificio a Dios de sus padres, Isaac. Aquí aprenderemos que los emigrantes que aman al Señor deben dar su paso en fe. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos en la iglesia que el Señor les ha dicho, muévete, que ya conocían a Dios, conocían a Cristo. Y cuando el Señor los movió, dijo, voy, pero con fe. Y han llegado a este país y han estado agradecidos con lo que le ha dado esta gran nación, esta nueva oportunidad, y Dios los ha bendecido. Yo quiero hacer un testimonio corto. Cuando a mí Dios me mueve de esas, yo viví 5 años en México, todos lo saben, en mi idolatría, en las cosas que no quiero ni recordarme para mi deshonra, no me alegro de esas cosas, contrario, me avergüenzo, pero Dios me perdonó, Dios me rescató, Dios me abrazó y Dios me acogió. Y sé que como lo hizo también conmigo, lo ha hecho con muchos hermanos. Amén. Yo recuerdo que Dios me pone en mi corazón que tenía que hacer un nuevo cambio de venir a esta gran nación. Ya yo tenía mi carro en Cuba, mi casa, todo. Y sentí que Dios me dijo, tú lo perderás todo, pero yo haré algo nuevo contigo. Pero ¿cómo yo voy por ir para allá con 2 niños, que la frontera, que brincar? En eso yo contacto a una persona, yo cojo un avión desde DF hasta Baja California, y ahí entro por un pueblo que se llama Algodón, creo que se llama así, que queda en San Luis, Río Colorado, algo así. Entro, y cuando el coyote que me tiene, porque en ese momento no se podía brincar, digo, Señor, esto valdrá la pena, pero ya tú me has traído hasta aquí, que ya me vi en la frontera, ya estaba mirando que México me quedaba atrás. Digo, si el Señor ha querido que yo llegue aquí, es porque Él me guarda. El coyote que me dice a mí, brinca, me dice, no lleves un pomo de agua porque cuando te agarren van a decir que tú vienes de ahí mismo. Llévame un poquitico que ahí te van a dar agua. Digo, un poquitico, sí, para que ellos piensen que tú llevas semana caminando. Digo, bueno, yo cojo un poquitico de agua, como me ha dicho el coyote, cuando me dijo, mira, tú viste aquel árbol que está allá, sí, ese árbol que tú vas a llegar. Digo, bueno, hermano, literalmente cuando yo me vi que brinco ese lugar, yo no veía el muro, no veía para la parte de brincar, yo me perdí literalmente en el desierto. Me confundí, perdido. Yo decía, pero, y ahora con mi hijo cargado, Alberto con sed, el aire con todos los pies enfangados. Pero vi algo en la palabra que estaba leyendo, ¿me entiendes? Que Dios está con nosotros. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Literalmente le estoy diciendo eso. Yo vi cadáveres en ese lugar deshidratados muertos. Yo vi esqueletos muertos. Decía, a ver, si esa gente se murieron, yo aquí estoy corriendo peligro. En ese momento se apoderó de mí el temor. Amén. Pero yo había orado, yo había ayunado, yo había dicho, Señor, si tú me estás poniendo ahí es porque tú estás conmigo. Y me acuerdo que empecé a orar y a decir este salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, aunque ande en valle, y en el momento vengo caminando, y cuando vengo caminando veo un hilo azul, literalmente, esto es real, un hilo azul así, corrido, el año se me queda mirando así, porque la dirección y la ubicación que me daba esa persona no era. Yo estaba perdido en el desierto, donde las personas se estaban muriendo porque habían cogido caminos equivocados. Y yo me encuentro cuando estoy orando al Señor, Señor, dame dirección. Esta es tu voluntad, tú me has traído aquí, tú me traes aquí, tú me guardas a mí, envía a tus ángeles. Aparece de la nada así un cordel azul y empiezo a seguir ese cordel. Me empiezan a decir, ¿te vas a perder por ahí? No, yo digo, yo voy por aquí. Empiezo cuando veo el cordel, veo la frontera, brinco la frontera. Automáticamente me recogen la guardia y me dicen, ¿de qué país eres? Digo, de Cuba, más así. El guardia más así, como diciendo, bienvenido a los Estados Unidos. Digo, wow, Álvaro, mi niño, muerto de sed, no teníamos agua porque nos habían dicho que dejáramos el agua. Le dice a ese guardia, ¿tú me puedes dar Álvaro le dice, agua. Y se me trajo un garrafón de agua fría, que fue el agua más rica que yo me he tomado en mi vida, se la tomó Álvaro. Y entonces dice que el Señor, aún en valle de sombra de muerte, dice que Él nos va a suplir, que Él nos va a bendecir. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Aleluya. Ese pueblo era bendecido por Dios, ese pueblo era un pueblo que a pesar de que estaban pasando por una gran transición, ellos fueron desviados por su carácter. Ellos, lo que era un pedazo de llegar a un extremo al otro, su mismo yo, su misma humanidad, el mismo, a veces la desconfianza de no creer en el Dios verdadero, ellos fueron perdidos en el desierto. Amén. Pero yo confío en Dios. Yo dije, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Guíame, dame la señal. Y Él pone señales. Amén. El Señor dice cuándo sí, cuándo es el momento. Y esto fue lo que le pasó a Jacob. Jacob ya lo tenía todo perdido. Jacob pensaba que ya no iba a volver a ver a su hijo. Y le tocó la puerta. Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo estoy contigo. Y sé que tienes un anhelo en tu corazón.
Sé que tú quieres volver a ver a tu hijo, ¿me entiendes? Sé que tú quieres volver a abrazarle. El Señor tocó su puerta y le dijo, es hora que camine. Era una cierta edad que para esa travesía es un poco dura, era una cierta edad Ya donde tenía 130 años. podía haber dicho, no, estoy preparado, pero no miró su condición, sino miró la voluntad de Dios. Amén. Y muchos hoy en día tenemos condiciones y tenemos momentos donde decimos, bueno, que yo no puedo o no lo voy a hacer. Hermano, no se sienta limitado. No se sienta limitado de emigrarle a lo que quiere Dios. No se sienta limitado a lo que quiere ser el Señor. Este estudio se va a picar en dos partes porque este es un estudio muy bonito, un estudio que tiene mucho para nosotros compartir. Es un estudio que sé que nos va a nutrir mucho y muchos se van a Amén. sentir identificados. Muchos hemos dejado padres, muchos hemos dejado familia, muchos hemos dejado vecinos, a lo mejor amigos de crianza. Amén. Pero tenemos que recordar que nosotros estamos bajo la cobertura del Señor. Si estamos aquí es porque el Señor quiere que nosotros estemos en esta tierra que fluye leche y miel. Quiere que nosotros desde aquí vean el testimonio que nosotros estamos dando. Quieren que desde aquí la humanidad y esos países vean lo que ha hecho el Señor con nosotros. Amén. ¿Me entienden? Amén. ¿Quién me puede leer Génesis 46, el versículo 2, por favor, un valiente? Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Amén, aleluya. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Amén, Amén. amén, amén, amén. Fíjate lo que dice Jacob. Por eso mismo. Heme aquí. Hay veces que muchos el heme aquí como que no quisieran decirlo por no comprometerse. Señor, no me siento capacitado para este heme aquí. Señor, no me siento capacitado para esta clase. Señor, no me siento capacitado para cuando el pastor me dice, ¿tú crees que tú puedas dar una clase? O la hermana Sara, ¿tú crees que tú puedas orar por hacer una oración? Hay veces que la pena a veces nos confunde, ¿me entiendes? Pero si el Señor ha puesto que lo hagamos y es para la gloria de Dios, créeme que Dios no nos deje en vergüenza. Hermano, quiero dar un testimonio también corto. Esta persona que hoy se encuentra aquí tiene sexto grado. A mí me da pena decirlo. A mí la escuela nunca me gustó. Nunca me gustaron los maestros. Nunca me gustaron porque yo decía que yo conocí muchas personas que tenían título en Cuba de doctorado, de profesores y ganaban 100, 200 pesos al mes, que eran equivalentes a $10. Y decía, yo no quiero eso, yo prefiero estar en la calle, negociando, saliendo adelante, y yo sé que yo me voy a buscar la vida así, ¿me entiendes? Y esta persona que está aquí nunca se imaginó estar dando esta clase, ni nunca se imaginó que una persona tuviera confianza en decirme, darla, ni nunca se imaginó de que Dios me iba a hablar y me iba a decir, hazlo. Yo a veces me siento que usted no lo crea, yo subo con tremendo temor a ese altar. Tremendo miedo, a veces digo, Señor, pero a ver, yo digo, el Espíritu Santo me acompaña. Amén, gloria a El Dios. Espíritu Santo está conmigo. Hoy mismo yo vengo cansado del trabajo. Hoy mismo estas clases yo las voy a decir, pero yo dije, yo voy. Completé mi jornada laboral y aquí Heme estoy aquí. un poquitico tarde, pero yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Heme Yo sé aquí. que el Espíritu Santo esta clase la está dando Él. No es mi carne, no es mi voluntad, es el Espíritu Santo que me llena Amén. y me da la capacidad para hacerlo. Amén, hermano. Amén. En el versículo 2 nos entrega dos lecciones. Amén. La primera, que un creyente con una vida marcada por la adoración al Señor contará también con la orientación que necesita para su peregrinaje. Para su peregrinaje. Amén. Cuando tú tienes una vida honrada al Señor, cuando tú tienes una vida en comunión con el Señor, cuando tú tienes una vida íntegra para el Señor, créeme que el Señor te va a dirigir y te va a dirigir de la manera que a lo mejor tú vas a decir, como yo voy a ir a Isa, yo voy a ir me matan, si yo paso por ese monte yo voy a ser muerto. Pero si créeme, hermano, que si el Señor está contigo y tú llevas una vida íntegra, sin mancha, el Señor te acompaña, el Señor te guarda, el Señor te guía, el Señor te protege. Amén. Jacob era íntegro al Señor, Jacob se entregaba, Jacob estaba entregado al Señor totalmente y él no mermó, él no dijo, no lo voy a hacer, él dijo, yo estoy aquí y si tú has dicho que yo veré a mi hijo, si tú has dicho que yo voy a llegar a ese lugar y seré prosperado y seré bendecido, entonces yo llegaré y yo seré bendecido y yo sé que abrazaré la promesa que tú tienes para mí. Amén. Emigrar es duro, emigrar trae desesperación. Muchos de los que cuando llegamos aquí tenemos que recordar de dónde el Señor nos trajo, de dónde nosotros salimos,
de dónde el Señor dónde estuvimos nosotros antes de estar aquí. ¿Qué comíamos nosotros antes de estar aquí? Yo recuerdo que cuando yo llego aquí, que estoy ya empiezo a rentar, bueno, personas que me tocaron la puerta y me dijeron, ¿tú crees que tú me puedas dar alojamiento? Y aquí es un poco complicado la convivencia, aquí es un poco complicado, pero me sentí de dónde me trajo el Señor. Sí. La compasión del Señor vino a través de mí y le dije, ven. Y le abrí esa puerta. Y sé que nosotros tenemos que tener compasión por el emigrante. El emigrante viene de cero. El emigrante viene pasando situaciones, viene pasando adversidades. Y entonces nosotros darle esta mano al emigrante, darle esta ayuda al emigrante, dice que Dios se alegra, Dios como que la compasión es de Dios, amén, el amor es de Dios. Pero si nosotros llegamos a un lugar donde Dios un poco más o menos nos ha dado un trabajo, nos ha dado una casa, nos ha dado una posición y viene otra persona pidiendo esa ayuda, ¿me entiendes? Tenemos que saber también hasta dónde nosotros podemos guiar, hasta ver hasta dónde podemos dar. Pero si con arrogancia le decimos, no, como yo he visto familias hoy en día que dicen, no, para allá, aquí yo no recibo a nadie, y estos problemas, que sé yo, nosotros estamos pensando como piensa el mundo. Amén. Y es una de las cosas que tenemos que tener, compasión por el emigrante, amén, compasión por el refugiado. El que está aquí es porque ha salido de su tierra por alguna necesidad, por algún motivo. Yo tuve mis motivos, el hermano Gaspar tuvo los suyos, el otro hermano tuvo sus motivos por llegar a esta nación. Y sé que muchos de los que están aquí, unos vinieron por familiares que ya tienen aquí, los recibieron, y otros han venido por situaciones de la vida. Amén, hermano. No sé si es porque yo vengo de Puerto Rico, pero en las iglesias que yo he estado en Puerto Rico, yo nunca he visto una iglesia como esta. Nunca. Donde aquí viene un cubano, venezolano, qué sé yo, de cualquier sitio, ropa, cama, zapatos, traste, olla, de todo la iglesia suple. Amén. O sea, nosotros en la iglesia no es que se lo compran, no, es que de nosotros mismos. Amén. De nosotros mismos, toma. Yo nunca lo he visto. Nunca en mi país lo he visto aquí. Por eso es que esta iglesia es tan bendecida. Amén. Esta iglesia es bien próspera. Para mí esta iglesia es bien próspera. Amén. Porque aquí todos son desprendidos. Y aunque sea usado, pero se lo entregan limpio. Amén. Que si ustedes después lo quieren volver a lavar, lo lava, pero está limpio. Si no y eso es algo lindo, algo bonito. Para mí ha sido una experiencia bien gratificante. Yo poder sacar sábanas y fundas y cosas mías y darle a otro. Para mí ha sido bien gratificante. Amén. Podemos ver en la segunda lección es la importancia de entender la voz de Dios y procurar obedecerla. El heme aquí de Jacob muestra que no solo podía escuchar lo que el Señor le decía, sino que estaba dispuesto a tomar la decisión que la palabra le indicara. Si hacemos lo mismo, no andaremos en tientas en nuestras decisiones, cualquiera que éstas sean. Amén. Cuando nosotros tenemos, Dios es un Dios misericordioso, un Dios que se apega del necesitado, de la viuda, de los huérfanos. Dios es un Dios que ahí podemos ver el ministerio de Jesús. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús en su caminar por diferentes ciudades, por personas que estaban paralíticos, por personas que eran ciegas, por personas que el mundo las rechazaba, por personas que el mundo la discriminaba? Nuestro Señor Jesús siempre tuvo un corazón humilde para esas personas. ¿Y qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra hoy? Que nos veamos en ese carácter de Jesús. Que nos veamos en ese carácter de nuestro Señor Jesús, que lo que quiere es que nosotros amemos a las personas, que nosotros amemos al necesitado, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de amor, de compasión por esas personas. Hoy en día se encuentran en el downtown de Miami, en los downtown, muchas personas que no están ahí porque solamente consumen drogas, sino mucha gente están ahí porque la familia los botaron. En estos días nosotros hace ya el año pasado creo que fue, empezamos a repartir comida, había muchos ancianos, ahí está el hermano Gaspar, su esposa, este tío, y había muchos ancianos que estaban en el frío, durmiendo en el frío literalmente en una parada. Pero no eran personas que se veían, eran drogadictos ni tenían un vicio, eran simplemente personas que su familia los botó de la casa porque tenían una cierta edad, porque tenían una cierta, o a lo mejor discapacidad, y le dijeron, la calle es la que te sirve, aquí no puedes vivir. Hoy en día vemos en este país personas que se encuentran en las calles. ¿Por qué razón? Porque la familia se ha llenado de
ego, de esa ambición. Yo conocí un testimonio de una señora que crió a sus hijos. Eso es real, este testimonio, el hermano Aspar no me da. Fuimos a predicarle la palabra, fuimos a orar por ella, aceptó a Cristo Jesús. Amén. Y esa persona literalmente me dijo, ¿tú sabes por qué yo me encuentro en las calles? Porque los hijos que yo le di comida, los hijos que yo amamanté, los hijos que yo literalmente los llevé a la escuela, los hijos que yo les guié en una buena conducta, un buen camino, esos mismos hijos cuando fueron mayor de edad me dijeron, tienes que irte de mi casa. Así literalmente. Esa señora estaba en la calle porque a los hijos que ella había criado, los hijos que ella trabajaba, a lo mejor horas extra para que ellos tuvieran ropa para ir a la escuela, esos hijos cuando crecieron, que tuvieron un carácter distinto, empezaron a conocer a lo mejor su vida, o no sé, o las mujeres, le dijeron, tienes que irte de la casa, mamá, vete para la calle. Ese testimonio fue que nosotros vimos el día que repartimos las comidas en Manasara. La señora que aceptó a Cristo Jesús, hubieron dos que aceptaron a Cristo, ¿se acuerdan? Fue el 25 de diciembre. Amén. Esa señora, los hijos la habían botado de la casa. ¿Y qué es lo que no? Pero Dios, ¿qué pasa? Dios conoce los corazones. Dios envió un ejército de sus hijos para que ese día esa señora comiera. Porque a lo mejor tenía hambre, a lo mejor tenía necesidad. Y hay muchas personas que se encuentran en las calles que emigraron, otros que están en una transición de calle. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos enseña el Señor? Que ayudemos a esas personas, que sintamos compasión por esas personas. Que no porque estén emigrando, porque estén empezando de cero, sean personas cero, sino personas que un día fueron como nosotros. Nosotros llegamos aquí de cero, nosotros llegamos sin trabajo, nosotros llegamos sin un hogar, nosotros llegamos, hemos sido maltratados en los trabajos, nosotros hemos sido recriminados, nosotros hemos sido rechazados, nosotros antes hemos sentido lo que es el racismo, no somos de aquí, no hablamos el inglés perfecto, pero hemos sido en un momento determinado, nos han mirado con el hombro y hemos sentido la discriminación. ¿Qué es lo que quiere el Señor para la iglesia en este tiempo? Que nos apiademos de esa persona que viene migrando, esa persona que no conoce todavía cómo se paga en un mercado con una tarjeta, esa persona que no sabe cuál es el pasillo de donde están las comidas, los lácteos, no saben. Yo he conocido personas que no saben pagar en la caja, que no saben cómo ir a un cajero, que no saben cómo manejar, personas que no saben manejar, que venían de sus países y no manejan. Dale la ayuda que queríamos nosotros. Amén. Y han llegado aquí y no saben manejar. Se han sentido incapacitados, nunca han manejado en sus países. Y llegar aquí que nosotros, Dios nos ha dado un carro, aunque sea un carrito que no valga ni 500 pesos, pero nos ha dado el Señor, podemos llegarnos hasta ahí. Amén. Y el Señor, que tú puedas ayudar a esa persona y que tu corazón se ponga duro y diga, no, tenemos que recordar de dónde nos trajo el Señor, ¿Dónde nos sacó el cómo Señor? vivíamos nosotros y la manera de donde estuvimos nosotros. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Amén. ¿Quién me pudiera leer el versículo 3 de Génesis 46? El otro que le sigue. Amén. O hermana Catalina. Ya Yo no leí, va a esperar el 4. Fue que tú siempre dijo el 2 y tú leíste 2 y 3. Fue que la Te había dijo el 2, que tú leíste el 2 y el 3. Sí. Bueno, yo leo el 3, pues, de nuevo. Léalo. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Amén. Nosotros los cristianos tenemos que tener algo bien claro. Que el temor no es de Dios. Que el temor no es lo que quiere Dios para nosotros. Que el temor lo que hace es frenarnos en el campo espiritual. Que el temor lo que hace es apartarnos de la presencia de Dios. Sí, Señor. Donde está Dios no puede habitar el temor. Amén. En el versículo 3 Dios le hizo ver a Jacob que era Dios de sus padres. Yo recuerdo que mi madre estuvo 33 años orando conmigo. Orando. Y sé que muchas de las madres de que están aquí también han orado por sus hijos. Hemos visto varios testimonios aquí de personas que han orado por sus hijos y sus hijos les sirven al Señor. Amén. Cuando Dios no es un Dios que está contigo hoy y se olvida de ti. Dios es un Dios que cumple su promesa y sus oraciones siempre la escucha. A lo mejor no es en una hora, no es en un día, en 15 días, a lo mejor demora 4 años, o a lo mejor 30, o a lo mejor 40, pero la voluntad de Dios es inquebrantable. Cuando el Señor tiene un plan, nada ni nadie lo puede detener. Mira cómo le dice, yo soy el Dios de tu Padre. Amén. Dice, instruye a tus hijos en el camino y jamás se apartarán de mí. Ese es nuestro deber. Amén, como padre,
como que queremos que nuestros hijos cuando empiecen a emigrar en su camino, porque hay muchas distintas maneras de emigrar. Amén. Muchos hemos venido de las tinieblas. Nosotros antes estábamos en las tinieblas literalmente, le servíamos a la maldad, le servíamos al apartado, al separado, al inmundo, a ese le servíamos, al que ya no tiene, el que fue vencido, pero nosotros le servíamos. Amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros venimos en una emigración. Nosotros, muchos tuvimos que despojarnos de nuestros placeres que pensábamos que eran buenos. Antes lo que nosotros veíamos como bueno, pues nosotros lo vemos como malo. ¿Pero qué tuvo que pasar? ¿Un qué? Una emigración. Nosotros hemos emigrado de las tinieblas Amén. a la luz. A la luz, gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros nos entendemos que nosotros vivíamos de una manera y hoy estamos viviendo de otra, ¿me entiendes? Hoy nosotros podíamos estar a lo mejor compartiendo con vecinos tomándonos una botella, a lo mejor en negocios ilícitos, a lo mejor en fornicación, en pecado, en adulterio, ¿me entiendes? Y nosotros lo veíamos bueno. El hombre que tenía 5 mujeres era el tipo, el macho, ¿entiendes? Hoy en día nosotros vemos eso como Una abominación. una abominación. El hombre que hacía un negocio de la manera que fuera, pero tenía dinero, nosotros lo aplaudíamos. Ese hombre es próspero en el negocio. Cuando no es la voluntad. Pero ahora nos fijamos cómo es próspero, con qué es próspero, cómo lo hace, cómo lo consigue. Amén. Antes de bendecirlo o Amén. antes de hablar bien de él. Nosotros veníamos de las tinieblas literalmente. Nosotros veníamos, le servíamos a que estaba derrotado, sin saber que había un Dios que estaba esperando que nosotros le dijéramos. La palabra dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Hemos sido trasladados. Amén. Amén. Así que, y transformados. Transformados pues por medio de la renovación. Transformar nuestra mente. Por medio de las Sagradas Escrituras. La palabra te transforma. Amén. Muchos de nosotros un día tuvimos el llamado del Señor. Muchos de nosotros un día Dios nos tocó y nos dijo, es aquí, es hasta aquí, es ahora. Esta persona que estaba aquí se sentaba en una estera a consultar a las personas, la adivinación, y ganaba el dinero que quisiera. Yo decía, yo quiero ganarme $500, yo lo ganaba. En una estera, con demonios, con ídolos. ¿Qué es estera? Esteras donde se sientan las personas para registrar. Es como una estera, un taburete. Una silla. Yo me sentaba a consultar ahí, ganaba, porque el diablo me lo daba, porque era algo pagano, era algo inmundo. Y las personas salían de ahí flotando. Oye, padrino, eres mejor, es el mejor. Y cuando yo tengo que despojarme de todo lo que me estaba dando el diablo fácilmente, hubo como que una transición en mi vida, hubo como diciendo, ahora es cuando el Señor me dijo, hasta aquí, esto fue literalmente en oración, una vez el Señor me dijo, hasta aquí tú le sirves al Rey de la maldad. Ahora es a mí. Y para venir a mí, te despojas de todo lo que te dio. Qué difícil. Qué difícil es cuando la familia te dice, ya tú no eres el mismo, te estás volviendo loco. Qué difícil es cuando Ya no tienes ese poder ya que no tienes tenías. ese poder, ya tú no hablas como antes, ya tú no eres la misma persona, no tienes la misma actitud. Ya yo quería hacer las cosas bien hechas, quería trabajar, yo quería ser útil, no ser una persona, ¿entiendes? Y cuando muchos de nosotros que estamos aquí, que tuvimos el llamado de Dios y tienen que desprenderse de ese mundo, hay muchos que no se adaptan. Conocen al Señor, la semilla cae, pero cae en espinos, caen en piedra. ¿Y qué es lo que dicen? No, ¿qué vas a ser cristiano? Es muy difícil. Ya yo sé que existe un Dios. Dice, muchos van a recibir la palabra, pero muchos van a volver ¿a qué? A la casa de servidumbre. Sí. A los placeres de la vida. Amén. Jacob no le interesó lo que iba a dejar a lo mejor en el lugar que estaba. Jacob no le interesó. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Si tú me dices que yo avance, yo avanzo. El Señor tocó mi corazón ese día y me dijo, avanza. Yo no dije, espera de que se me queda. Yo dije, si tú me estás mandando a mí a que yo avance, mi fe en el Dios que me levantó, en el Dios que me está haciendo sentir algo que yo no sentía, en el Dios que me está enseñando y me está quitando el velo de los ojos y me está diciendo de que todos esos muñecos no tienen poder, en el Dios que me está diciendo, quiero restaurar tu matrimonio, quiero restaurar tu familia, quiero guiar a tus hijos, porque hay dos caminos, o la muerte o la vida. Pero ese día yo cogí la palabra, ese día yo oré, ese día yo ayuné, ese día dije, Señor, tócame, ministrame. Y sentí que el Señor tenía un propósito conmigo. Hoy yo veo ese propósito. Mis hermanos, cuando Dios los llama, no se estanquen, no tengan duda. La palabra del Señor es fiel,
el ven de Dios es un ven que viene de protección, viene con yo estoy contigo, viene no te voy a defraudar, viene que yo te voy a levantar. Yo llegué a esta nación hace 3 años con una mochila, 2 pantalones, 2 calzoncillos de agua, un pullover. Llegué yo hace 3 años a este país. Y hasta la actualidad, muchos han visto mi testimonio, el Señor no me ha abandonado. El Señor no se ha apartado de mí. ¿Por qué? Porque han venido muchas tentaciones del ayer, pero a todos hechos le he dicho, no, me quedo donde me puso el Señor. Si el Señor hasta aquí me ha traído, si el Señor a ustedes le está diciendo, vengan hasta aquí, es porque el Señor tiene promesa. A muchos dicen, pero yo tengo hijos, yo dejé familia. Jacob tenía 100 y pico de años y él pudo ver a su hijo José. Dios conoce su necesidad, Dios conoce que usted está sufriendo por un familiar que se quedó, que a lo mejor no ha podido llegar a esta nación. Dios conoce lo que usted está pasando, Dios conoce de que así como Jacob tenía ese dolor de su hijo, lo perdió, no sé nada de él, ¿qué le pasó? Como su hijo en un lugar donde fue esclavo, cómo Dios lo puso a reinar y pudo él, por mandato de que, porque el que tenía el poder le dijo, vengan tú y toda tu familia, y pudieron emigrar a ese lugar. Amén. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de los hermanos que está aquí. Si hay alguno que tiene algún familiar, no se desespere. El tiempo de Dios es perfecto, no es antes ni es después. Quiero decirle que hay familiares que necesitan estar un tiempo separado para cuando se vean, borren asperezas que tienen en su corazón. Amén. Hay veces que es necesario que tú estés un poco separado, por lo menos yo lo he sentido así, que tú estés separado de determinadas y ciertas personas para que no se hieran, para cuando llegue el tiempo del Señor diga, ahora que ustedes se pueden reencontrar y sea un abrazo, sea un amor, sea un reencuentro, de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Yo he conocido personas que se han visto y cuando se han visto vuelven a lo mismo, tú para allá, yo para acá, me caes mal todavía, no es cierto, no han sido curados su corazón. El Señor, hay personas que tienen que seguir tratando su corazón, tienen que seguir trabajando en su carácter, para que un día cuando llegue esa voluntad del Señor, de esa petición de ver a esa persona, pueda haber un abrazo firme, un abrazo real, pueda haber un convencimiento, pueda haber un traslado a Cristo Jesús, esa familiar de las tinieblas a la luz admirable. Amén. En el versículo 3 Dios le hizo ver a Jacob que era el Dios de sus padres Isaac, pues Isaac lo había reconocido como tal y como había adorado, como hizo también Abraham. Ahora el mismo Dios de su padre estaba allí para darle consejos precisos sobre su viaje a Egipto. Cuando nuestros hijos hoy en día, que es padre, si hoy nosotros inclinamos a nuestros hijos a que ame al Señor, a que busque del Señor, créeme que ellos van a coger su camino un día porque tienen que buscar sus determinaciones, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Pero un día se van a acordar de la palabra de sus padres, de nosotros. Dios es Dios que me rescató. Me dijo, el otro día hablo con mis hijos. Me dijo, Dios es el que nos trajo hasta aquí. Dios es el que cambió a tu papá. Dios es el que ha cambiado todo. Dios lo ha hecho bien. Un día cuando ellos crezcan, créanme, porque yo lo he sentido así hoy ya en la mayoría de edad, ellos van a decir, el Dios que mi papá creía, ese es el Dios que a lo mejor en esta situación que yo tengo, es el Dios que no puede cambiar. Amén. Es el Dios que puede cambiar mi matrimonio. A lo mejor nuestros hijos el día de mañana, la pareja que escoja, a lo mejor se equivoca. Pero creen que si nuestros hijos buscan al Dios que nosotros buscamos, el Dios que restauró mi matrimonio es el Dios que puede restaurar la vida de mi hijo también con ese matrimonio. El Dios que me sacó a mí de los vicios es el Dios que puede sacar a nuestros hijos de los vicios el día de mañana. Nuestros hijos van a caminar, nuestros hijos un día se van a separar, nuestros hijos un día van a emigrar. Pero como Jacob, como Isaac adoraba a ese Dios, ese es el mismo Dios que Jacob conocía. Es el mismo Dios que Jacob dijo, yo voy con él. Lo adoraba mi padre, Abraham. Yo necesito a ese Dios. Y es lo que nosotros como padres tenemos que inculcar a nuestros hijos. Porque un día van a emigrar. Perdón. Un día nuestros hijos van a emigrar. Amén. A lo mejor es en esta misma nación, pero es para otra casa. Sí, exacto. Con otra familia. O otro estado. Amén. Amén. Pero si nosotros le enseñamos el Dios de nosotros, un día, a lo mejor ya siguen con nuestro Dios, pero a lo mejor la vida es así y pasan por un proceso en la vida. A ese mismo Dios que ellos vieron, que nosotros orábamos en la madrugada, que nosotros orábamos por las noches para que ellos durmieran, ese es el mismo Dios que ellos en un momento dado van a buscar. Amén. Y es garantía asegurada.
Es una garantía nosotros educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Amén. A lo mejor ellos están para seguir jugando Atari. A lo mejor ellos están, sí papi, pero yo no estoy ahora para eso. Pues tú dile de Dios, háblale de Dios, háblale de Dios, háblale de Dios. Y va a ser una garantía que Dios nos da. Dice que si tú lo pones en las manos del Señor, a lo mejor con 40 años ellos dicen, ese es el Dios que yo quiero seguir. Amén. Nosotros enseñándole a Dios verdadero es una vida eterna en el paraíso y en el reino de los cielos. Para nuestros hijos y para nuestra familia. Muchos de nosotros que están aquí desean más. No que tanto que nuestras familias vengan a esta nación, porque aquí hay muchas cosas bonitas, muchas cosas hermosas, hay mucha comida, a lo mejor en nuestros países no hay. Pero el anhelo yo sé que de cada uno de mis hermanos que hay aquí es que nuestra familia hereden el reino de los cielos. Amén. 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 Yo, mi mamá, mi papá, ahora no es la posibilidad de yo traerlo aquí. Pero ¿sabe qué es lo que yo le pido al Señor todos los días? No tanto como aquí, porque esto un día se va a destruir, esto un día se va a quedar. Que sean santos. Amén. Así va a Que ser. encuentren al Dios que nos rescató. Sí, Señor. Amén. Oren por su familia. Esa persona que usted se ha quedado atrás, que a lo mejor no es el momento de llegar, yo sé que Dios se lo va a poner un día de frente y lo podrá traer. Ore para que pueda heredar en esa gran emigración que nosotros vamos de aquí para arriba, puedan heredar el reino de Dios. Amén. Hoy en día todo el mundo está buscando ¿qué? ¿Dónde me siento mejor? Los de Haití quieren ir para, ¿cómo que está? El que está al lado, para Dominicana. El que está en Ecuador quiere estar en México, el venezolano quiere estar y así todo. El mundo se encuentra en una migración constante. El que está en África quiere ir para España, quiere ir para Marruecos, el que está en Rusia quiere ir para... Y el mundo entero está buscando qué cosa, cómo vivir una vida un poco mejor en paz. Y aquí no se trata de dónde nosotros vayamos. Aquí se trata para dónde vamos a ir eternamente. Aleluya. Amén. Amén. Hoy tú ves que la persona dice, ya esta cuadra, no, este barrio no me gusta, quiero un barrio mejor. Y estás en ese barrio mejor y yo veo que hay personas que no conocen a Dios y dicen, ya aquí no me gusta porque el vecino fue chismoso. Yo quiero mudarme ahora para Georgia o yo quiero irme para tal lado. Y llegas a Georgia y sigues arrastrando tus costumbres, sigues arrastrando tu manera de vivir, sigues arrastrando tu viejo yo. Y siempre vas a tener, porque no es Georgia, no es Florida, no es Ocala. Yo he conocido personas que me dicen, esto es un campo, esto aquí no me gusta. Aquí no hay discoteca. Aquí no hay bares, aquí no hay donde bailan mujeres. ¿Han escuchado eso ustedes en algún momento? Sí, gloria a Dios. Yo lo decía. ¿Tú lo decías? Mira para acá, mira cómo Dios te decía? miró. Mira, yo llegué, ¿verdad? Eso es lo que me gusta. Perdóname un momentico, este es el testimonio, parte de mi testimonio, ¿verdad? Yo llegué a esta ciudad, a esta hermosa ciudad que el Señor me trajo, ¿verdad? Y yo miraba para todas las esquinas y decía, wow, hay una iglesia donde quieran, pero aquí no hay club nocturno, aquí no hay discoteca, no me gusta la discoteca, pero bueno, miraba, tú sabes, algunas de las cosas. Y un buen día, cuando yo entré a los caminos del Señor, hoy yo digo que aquí lo que debe haber más iglesias, y le agradezco a Dios de que no haya esa perdición que hay por lo menos ahí en la 374, que hay una perdición de esa. Y mucha de la gente que hoy han venido aquí o sea, que no han llegado a los caminos del Señor, me dice, pero si tú se lo decías, digo, pero para que tú veas, ese es el testimonio. Ese es el testimonio para que tú veas lo que tú querías y hoy yo aborrezco. ¿Ven? Dios transforma. ¿Y cómo te sientes en esa migración de nosotros? Oh, gloria a Dios, yo me siento muy bien en el sentido de que yo quisiera de que todas las iglesias Amén. se activaran en la ciudad de Ocala como se profetizó un día aquí, pero también quiero decir a los padres, y me lo digo a mí también, que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos Gloria a Dios. es dejarle la palabra de Dios y que crean de que hay un creador y hay un salvador y hay una vida eterna que nos aparta total y completo del mundo. Tome tiempo con su hijo, aunque sea 5 minutos, tómelo. Que el día de mañana su hijo se lo va a agradecer. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Nosotros tenemos que entender algo, que conocer a Dios en esta temporada. Estamos viviendo en últimos tiempos difíciles de manejar, tiempos donde el amor de muchos se está enfriando, tiempos donde se están rompiendo, muchos que están en la fe, muchos que conocen al Señor se están apartando. Amén. Y es lo que nosotros esta clase hoy nos enseña, que en la emigración nos enseña que cuando tú sales de ese lugar de donde Dios te sacó, tú tienes que permanecer firme. Tienes que permanecer firme en la voluntad de Dios. Amén. Porque si Dios te ha traído hasta aquí, Dios te sacó de ahí porque sabía que ya ahí te quedaba poco tiempo. Señores, no era para que yo estuviera hoy hablando con ustedes, yo estuviera muerto, estuviera baleado. Yo estuviera, no sé ni que fuera de mi vida, en una prisión, no sé. Pero el Señor sabía que ese era mi momento, ese 2000
19, plena pandemia. Plena pandemia, que no se podía viajar, los negocios estaban colapsados, no había negocio, era el tiempo que el Señor me dijo, aquí te llamo hoy. Hoy yo quiero que tú me sirves. El Dios que tu mamá te enseñó cuando tú tenías 3 años. Ese es el Dios que está parado delante de ti. Yo soy yo. Mira, hermano, esto es rápido. Yo siempre de niño, esto es un testimonio rápido. Yo siempre de niño he sentido la voz. Una voz que me habla, que me dice, ¿tú sabes quién yo soy? Y decía, pero esto no lo sabes. Yo crezco, empiezo en la idolatría. ¿Qué pienso yo? Que era un espíritu que yo atendía, que me hablaba para yo consultar de adivinación. Y yo asociaba eso. Pero siempre cada vez que yo entraba a comer me decía, ¿tú sabes quién yo soy? Y el diablo desvió ese pensamiento de mi mamá, eso que me enseñó mi mamá, lo desvió para la idolatría. Ese es el muerto protector que yo te he puesto para que tú venzas tus batallas. Ese es el muerto que se llama fulano de tal. Ese es el que viene por ti y vence las batallas. Y decía, ese es el muerto que me está hablando, ¿viste? Un día el Señor, la última vez que yo escuché esa palabra, el Señor me dijo, ¿tú sabes quién yo soy? Me quedé así, decía, ese debe ser. Me dice, yo soy el gran yo soy. Amén. Yo caí de rodillas y entendí que era el llamado de Dios. Y acepté a Cristo Jesús. Más nunca yo escuché esa voz. Porque aún estando en el pecado, aún estando en la idolatría, en un cuarto lleno de santos, lleno de babalaos, lleno de paleros, haciendo idolatría, aún en fornicación, aún mi vida haciendo un asco, el Señor siempre me dijo, yo soy el gran yo soy, estoy contigo. Amén. El gran yo soy siempre estuvo conmigo. El gran yo soy siempre ha estado con ustedes, aún estando en la abominación. El gran yo soy fue el que llamó a Jacob y le dijo, es hora de partir, es hora del propósito se haga realidad. Y sé que muchos tenemos que ser guiados por esa palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los creyentes que emigran deben tener pendiente a la familia. ¿Cuántos casos no hemos visto que han llegado a este país? Y como dicen los cubanos, se tomaron la Coca-Cola de los virus. Dice, fulano se tomó la Coca-Cola de los virus. Amén. Recordamos que hemos dejado familias atrás, se encuentran en países difíciles. Y si nosotros hemos sido bendecidos, con lo poquito que hemos sido bendecidos, apartamos un mínimo otro poquito y ayudamos a esos familiares que hemos dejado. Tengamos compasión. Esto es un país que enfría mucho los sentimientos. Como nosotros tenemos que estar pagando biles, agua, situaciones. Yo he conocido familias que yo veía que en Cuba eran unidas, aquí se han separado literalmente. No me llamen más no se han visto más nunca. Yo he conocido hijos aquí que se han olvidado de la madre y el padre en Cuba. No sé si ustedes han visto ese testimonio. Sí. No me llames más porque aquí la vida es muy difícil. Y cuando tu mamá te daba la leche y salía en los años 80 que no había leche en Cuba. Más difícil que en Cuba y países como los que tú saliste no puede haber. Amén. Y tú veías que los padres le daban alimento y esa situación. Entonces hoy aquí ya en estos países que podemos ser bendecidos, que podemos tener un horario y nos pagan semanal y nosotros nos olvidamos de la familia. Dios aborrece ese sentimiento de negación. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que la familia esté unida. ¿Tú sabes una de las cosas que le gusta a Satanás al diablo? Porque viví en el reino de las tinieblas. Sé cómo opera el reino de las tinieblas. Por eso Dios me dijo un día, ya terminaste de conocer cómo operar, ahora te vas a servir de testimonio para que tú prediques de dónde yo te saqué. ¿Usted cree que puede darme un babalao o un santero a decirme a mí cómo es esto, qué tal signo, qué tal historia? No me lo puede decir. ¿Por qué razón? Porque Dios permitió en un momento en mi vida que yo pasara por ese proceso para que fuera testimonio real de quién es el enemigo y cómo tú puedes salir de ahí. Amén. Y sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio y Dios lo preparó y Dios permitió que ustedes pasaran por ese proceso. Ay, Señor, pero porque yo estuve tanto tiempo apartado de usted y nunca lo conocí. Yo creí en otra cosa, yo creí en San Lucas, yo creí en San Pedro, yo creí en la Virgen María y yo no te tenía a ti como prioridad en mi vida. Porque hoy ustedes conocen la verdad, hoy la verdad los hizo libres. Amén. Y si la verdad hoy los hizo libres ustedes, es porque hay un testimonio en ustedes, en cada uno de ustedes un testimonio que usa el Señor para que otros se identifiquen y digan, si ella pudo, ella era espiritista, ella creía en la mediunidad, hoy yo sé que ella conoce al Dios verdadero. ¿Usted sabe cuántas personas que yo le hice santo hoy conocen a Cristo Jesús? Aleluya. Porque si el grande, si el que me hacía la ceremonia, si el que yo buscaba dinero cada vez que él hacía así, me hacía los trabajos, yo buscaba, pensaba que buscaban dinero, los días venían para atrás porque la mujer lo dejó, o a lo mejor los días venían para atrás porque tenía una enfermedad, porque el diablo es así, es padre de mentira, te da una mentira disfrazada de una media verdad.
tú vas a estar bien, tú Te vas a estar quita más de lo que te da. Vamos a hacerte esta ceremonia y ahí había que dar sangre y había que dar cosas. Sí, Cuando la sangre ya fue derramada para que nosotros fuéramos libres. Yo tenía la verdad en delante, pero como estaba ciego, yo no la veía. Amén. Hoy soy un testimonio. Hoy cada uno de ustedes es un testimonio. Amén. Muchos han venido por amor, otros han venido por dolor. Yo he conocido personas que han sido duras de carácter. Hay un testimonio muy duro, personas que yo le he predicado, le he dicho, Dios es la verdad, Dios es el camino, Dios es la vida, y Dios ha tenido que meterlo en una prisión para que conozcan a Dios verdadero. Amén. No los ha metido Dios, su mismo pecado los ha metido. Sí. Y ahí han cogido y han tenido diciendo, este es el Dios que me predicaron a mí, quiero conocerte. Amén. Cuando Dios te llama, ni aunque te metas abajo una piedra. Amén. Amén. Hermano, ¿quién me pudiera leer el 4 y el 5, por favor, de Génesis 46? Amén. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Wow. Amén. Qué gran bendición. Uno de los fenómenos tristes que a veces trae consigo la emigración es la separación de las familiares, de las familias. Nunca es la voluntad de Dios que un matrimonio se separe por mucho tiempo, ni que los padres dejen a sus niños solos mientras se van a otra nación. Miremos cómo estos dos versículos nos ayudan a entender este asunto. El versículo 4 es una promesa a Jacob, que extraña la compañía divina en el viaje de Jacob y su regreso para ser sepultado en una tierra prometida. Amén. Dios conocía la afán de Jacob, Dios conocía lo que sentía Jacob. Jacob extrañaba a sus hijos. Amén. Muchos se han separado de matrimonio, muchos se han separado de sus hijos, pero quiero decirle que no es la voluntad de Dios que la familia esté separada. Amén. Dios conoce, muchos cristianos que digo, pero yo no sé, yo le sirvo al Señor, yo amo al Señor, yo estoy en este país y no me llegan mis papeles, no me llegan mis documentos, yo quiero ir todavía, tengo a mi esposa allá. Sí, pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, sabes que tú estás en el tiempo del Señor, como estuvo Jacob en el tiempo de Dios, esperó en el tiempo de Dios porque su fe lo mantuvo vivo. Amén. Amén. Su fe lo mantuvo lleno de esperanza. Y un día Dios lo llamó y le dijo, es la hora de que tú toques a tu hijo, te reencuentres, porque él vive, él no ha muerto. Amén. Porque lo que yo he llamado para testimonio, el diablo no me lo puede arrebatar. ¿Cuánto daño no le hicieron a José? Sus mismos hermanos, ¿me entiendes? Lo vendieron para que se fuera, lo vendieron. Pero siempre estuvo Dios en ese propósito. Él lo cuidó. Él escuchó a sus padres, cuídame a mi hijo, cuídame. Y Dios siempre lo protegió. Amén. Hermanos, no nos sentamos tristes si hemos estado en este país y estemos extrañando a nuestra familia. Un día podemos darle ese abrazo. Un día podremos darle ese beso. Y si no sucede, por lo menos Dios nos prosperará. Dios nos dará esa gran bendición para que en el lugar que se encuentre sean bendecidos. Amén. Recuerden que el que separa, el que divide, es el diablo. Si hoy estamos aquí y no hemos podido estar allá, en algo Dios nos ayudará para que por lo menos los que están allá se sientan como si estuvieran aquí con nosotros. Amén. Que la comunicación de nuestros familiares que se han quedado atrás no se pierda con nosotros que hemos estado aquí. Amén. Hoy yo quiero dejar la clase hasta aquí, hermano, porque en la próxima semana vamos a seguir con esta clase. Amén. Y sé que va a ser de gran bendición. Amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.